campaña de vacunación contra la influenza, que sabemos es algo que va a tener su pic durante el otoño-invierno aquí en nuestro país. Eso sí, primero para grupos prioritarios. Vamos con Sofía Carrizo, que nos va a dar todos los detalles. ¿Cómo estás, Sofía? Buen día. Hola, Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, porque por calendario quedan pocos días ya para que finalice por el verano, ¿no? Oficialmente ya comienzan a bajar, posterior a ello, las temperaturas, donde sabemos que aparecen los no tan gratos virus respiratorios que empiezan a circular entre la población. ¿Y quién aparece? La influenza, la cual sabemos que es un virus bastante contagioso y también que puede durar aproximadamente una semana, de acuerdo con lo que ha dicho expertos, y que puede causar síntomas muy molestos. Por ejemplo, tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, mucosidad, entre otros. Y por lo mismo, para evitar mayores complicaciones, como cada año, el Ministerio de Salud lanzó la campaña de vacunación contra la influenza 2023 y esto también a puertas con el inicio del año escolar. Pero esto va dedicado principalmente a grupos de riesgo. ¿Cuáles son los primeros y que son parte de una lista bastante amplia? Niños desde los 6 meses hasta quinto básico, adultos mayores por sobre los 65 años, embarazadas y también enfermos crónicos a partir de los 11 años. Tenemos declaraciones por parte de algunos de los especialistas en torno a la relevancia de esto. Los invito a revisarlas de inmediato. La manera más efectiva de mantenerse sano durante este año y sobre todo en invierno es con la administración de las vacunas, ya que esta cumple una función de prevenir enfermedades que se pueden tornar a ser peligrosas, ¿ya? Parte sobre todo como por ejemplo en lo que es influenza. Se invita también a los centros de vacunación a personas de riesgo, que es la población pediátrica, población de adulto mayor, población con enfermedades mórbidas o inmunodeprimidas, en donde se le da énfasis a la administración de esta vacuna para prevenir enfermedades respiratorias que se pueden generar en este invierno. Claro, ahí teníamos la importancia por parte de un especialista en torno a este proceso de vacunación, pero vamos a entrar en detalle en estos grupos de riesgo. Ahí yo les comentaba anteriormente que están dentro las embarazadas y estas pueden vacunarse en cualquier periodo de gestación, da lo mismo si está muy avanzada, puede vacunarse contra la influenza. También los adultos mayores y, ojo, los que adicionalmente tengan una enfermedad de base, una enfermedad crónica, porque en caso de enfermarse son los que tienen más riesgos a tener complicaciones más graves, incluso fallecer. Así que por lo mismo es importante que ellos se vacunen, estas personas por sobre los 65 años, y también se amplía, hablamos de los niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, y también de los enfermos crónicos desde los 11 años hasta los 64, pero también están estos enfermos crónicos los que padecen, por ejemplo, las condiciones de enfermedad pulmonar crónico, enfermedad renal crónico, obesidad, cardiopatías, hipertensos y enfermedad autoinmune. Y también no solamente ellos, sino que también esta vacunación está dentro de los grupos de riesgo, por ejemplo, los trabajadores de la salud y también trabajadores de las comunidades educativas preescolar y escolar. También tenemos declaraciones por parte de otro especialista en torno a este proceso de vacunación. Los invito a revisarlas de inmediato. Es tremendamente importante hoy acudir a los centros de vacunación, tanto para la vacuna coronavirus, ¿no es cierto?, la vacuna bivalente, como para la campaña de influenza. Ya esta semana ha aumentado la movilidad de la población, han ingresado los alumnos al colegio, por lo tanto la vacunación es tremendamente importante. Hay que recordar que es la medida de prevención de enfermedades graves más importante que tenemos. Claro, ahí lo escuchábamos, la medida de prevención más apta para hacer frente a este virus respiratorio que aparece ya cuando bajan las temperaturas. Vamos a ir revisando, y las embarazadas que están en su casa y que están pensando vacunarse y que quizás tengan algunas dudas. Bueno, ellas se pueden vacunar en cualquier semana de gestación contra la influenza, da lo mismo si es que está muy avanzada, si es muy prematuro, pueden realizarse obviamente para cuidarse. Bueno,
a la gente que tenga dudas de cuál vacunatorio es más cercano a su domicilio, de su trabajo, pueden realizar un llamado a Salud Responde, que es al 600-360-7777, o ingresar también a la página oficial del Ministerio de Salud para tener todos los antecedentes y todos los detalles. Pero ojo, porque esto no es ilimitado, esto tiene un periodo de aproximadamente 2 meses. Y yo les comentaba que estaban las embarazadas y también los adultos mayores, personas por sobre los 65 años, a la gente que también nos está viendo y que principalmente se tienen que vacunar aquellos que que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? Que son los que más pueden generar alguna patología grave debido a esta influenza, y como también puede causarles la muerte. Así que es importantísimo que se tengan que vacunar. Así que yo les comentaba, una vacunación que se extiende de forma limitada por aproximadamente 2 meses, o esto puede incluso durar un poco menos si es que se alcanza el 85% de la cobertura. Así que, Carla, Gustavo, el llamado a la gente que sea parte de estos grupos de riesgo a vacunarse ahora, que antes que bajen las temperaturas y comiencen a circular todos estos virus respiratorios. Absolutamente, y no es que uno no se vaya a enfermar, pero si llega a tener influenza va a ser mucho más suave, y lo que se evita, al igual que lo que hemos aprendido también con la vacuna del COVID, es la posibilidad de morir en estos grupos de riesgo. Esta enfermedad es letal y por lo tanto aquí tenemos una herramienta muy simple como la vacuna para poder protegernos, y sobre todo a los grupos prioritarios. Muchas gracias, Sofi, que tengas un buen día. Nos quedamos atentos a esta campaña que siempre ha sido muy exitosa. La gente responde mucho en Chile a esta campaña de vacunación y ojalá que este año pase exactamente lo mismo. Que te vaya muy bien. Gracias, Sofía. Bueno.